A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En una exposición, una mujer descubre en un cuadro un elemento lleno de significados, mientras el resto de visitantes y espectadores no lo han advertido. Esto la lleva a un encuentro muy intenso con el pintor, y en poco tiempo, aquellos dos personajes se convierten en pareja. Con todos los conflictos típicos que pueden amenazar este tipo de relaciones. Pero en este caso, el pintor llega más lejos en su drama y termina por asesinar a la mujer, convertida en objeto de sus celos y agresiones. Esa novela se llama El túnel y plantea todas las angustias del ser humano con sus soledades y fantasmas y arroja luces sobre todas las complejidades que se agitan en los tiempos modernos. El autor es un notable novelista y ensayista argentino, Ernesto Sábato, un hombre que se inició en el mundo del conocimiento por caminos muy distintos. Sábato empezó graduándose en física y matemáticas y más tarde viajó a Francia para trabajar como científico en los afamados laboratorios Joliot-Curie. Luego se adentró en el mundo del surrealismo y del psicoanálisis y a su regreso a la Argentina escribió algunos artículos que no fueron del agrado del gobierno militar de Juan Domingo Perón. Superado el conflicto político, Sábato se adentró en la literatura con notable éxito, como una forma de analizar los problemas existenciales del individuo y los dramas de la sociedad. Ernesto Sábato, nacido en 1911, cumple años un día como hoy, 23 de julio, y ha sido nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia y distinguido con el premio Miguel de Cervantes. Y en medio de sus marcadas limitaciones visuales, es también un brillante pintor. Y desde los lienzos, desde el estudio del átomo o desde sus viajes al fondo del alma humana, nos recuerda todos los días el compromiso con la vida. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Personas que han estado en Ecuador no podrán ir al Reino Unido. El Fondo Monetario Internacional mantendrá en el 6% su previsión de crecimiento global. Ataques informáticos a empresas públicas crecen en un 56% en el mundo. Carlos Pareja dice que el desvanecimiento de glosas viene de años. No es lo mismo carnet de vacunación que certificado de vacunación contra el COVID-19. El Servicio de Rentas Internas habilita nuevos servicios en línea para actualizaciones del RUC. En el segmento de opinión, acciones del gobierno, en política internacional y el cambio no para. Los editoriales serán de Francisco Huerta, Recuento, José Hernández. ¿Hay un plano estratégico en el gobierno? Gabriel Hidalgo, Robar bien. Martín Payares, los dólares que huyen de Castillo llegarán aquí. Y Ramiro Ruiz, el turismo en el Ecuador. Noticias del día con Carla Sánchez. Personas que han estado en Ecuador no podrán ir al Reino Unido. El Reino Unido maneja un sistema de semaforización para facilitar el ingreso de personas de diferentes partes del mundo a su territorio, reduciendo al máximo el riesgo de contagio por COVID-19. Al momento hay 3 listas: verde, ámbar y roja. El Ecuador se encuentra en la última y por esa razón las personas que han pisado territorio tricolor en los últimos 10 días no podrán ingresar al Reino Unido. Esa información también consta en la página web www.gov.uk, donde además se detalla que si ha estado en un país o territorio de la lista roja en los últimos 10 días, solo podrá ingresar al Reino Unido si es ciudadano británico o irlandés o tiene derechos de residencia en el Reino Unido. Estas reglas aplican inclusive si las personas han sido vacunadas. Las personas que logran viajar por algún motivo extraordinario deben realizarse una prueba de COVID-19. Adicional, se debe reservar un paquete de hotel de cuarentena. Se incluye 2 pruebas de COVID-19. También es importante completar un formulario de localización de pasajeros. Es importante señalar el hotel y las pruebas de PCR que tienen costo. El visitante asume la totalidad.
El FMI mantendrá en el 6% su previsión del crecimiento global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que su previsión de crecimiento económico global para el 2021 sigue siendo del 6%, igual que en abril, pero advirtió de la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación contra el COVID-19 para consolidar esa recuperación. La directora gerente del FMI, la búlgara Kristali Georgieva, adelantó ese dato durante una conferencia en Washington. En abril pronosticamos un crecimiento económico del 6%. En julio también es del 6%, pero la composición de ese 6% ha cambiado entre abril y julio, dijo Georgieva. Ahora está previsto que algunos países crezcan más rápidamente que lo previsto en abril y otros más lentamente. La diferencia está principalmente en la rapidez y la efectividad de las vacunas y la capacidad de añadir espacio fiscal, añadió. Ataques informáticos a empresas públicas crecen 56% en el mundo. Desde el inicio del 2021, la organización Checkpoint Research ha constatado un aumento del 56% en los ataques de ransomware contra los sistemas informáticos de instituciones públicas a nivel mundial. En Ecuador, el caso más reciente es el de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Desde el 14 de julio pasado, un virus ransomware ha secuestrado los sistemas de atención al cliente y facturación, pero también la información de otras instituciones estatales que se almacenan en la data center. Según Aníbal Vera, ingeniero en sistemas, ese virus es un tipo de programa malicioso desarrollado para bloquear el acceso a los equipos y los archivos que contienen. El objetivo final es pedir un rescate a cambio de recuperarlos. Para CNT, sin que exista una confirmación oficial, se manejan versiones de que ese rescate comenzó en $1 millón y ahora estaría alrededor de $90 millones. Carlos Pareja dice que el desvanecimiento de glosas viene de años. El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, compareció telemáticamente ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en la fase preparatoria del juicio político al excontralor de Pablo Celi. En su participación, Pareja aseguró que la supuesta red de desvanecimiento de glosas, delito por el que se investiga a Celi y que presuntamente opera dentro de la Contraloría, está activa desde hace mucho tiempo. Según la versión dicha en la red, tiene tentáculos de varias instituciones del Estado. Pareja Yanuseli fue más allá y aseguró que en su momento el entratado deliberaba al expresidente Rafael Correa. La estructura que lideraba Rafael Correa requería a su vez de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, que eran las bases para que funcione esa estructura organizada. El exgerente de la petrolera estatal, que cumple pena de prisión por varios delitos de corrupción, mencionó como integrantes de esa presunta estructura al excontralor Carlos Polier y al propio Pablo Celi. No es lo mismo carnet de vacunación que certificado de vacunación contra el COVID-19. Quienes han recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden solicitar su certificado de vacunación, documento que tiene un código QR que facilita su verificación. Carnet de vacunación de COVID-19 es el documento físico que se entrega al ciudadano en el centro de vacunación luego que un profesional de la salud le aplica la vacuna. Certificado de vacunación de COVID-19 es un documento digital que contiene información sobre la vacuna recibida con el respectivo código QR. El código QR se puede escanear en cualquier teléfono inteligente y se accede a información verificada de la vacunación del usuario: nombre, número de cédula, vacuna que recibió, fechas y otros datos. En distintos países del mundo se analiza el uso del código QR como pasaporte sanitario, aunque el carnet de vacunación que se entrega a los inoculados en Ecuador contiene información similar a la del certificado que lo solicita gratuitamente. El código QR en el segundo documento da más seguridades que certifica a una persona que accedió a la dosis contra el COVID-19. SRI habilita nuevos servicios en línea para actualizaciones del RUC.
El Servicio de Rentas Internas de SRI implementó nuevas opciones en sus servicios en línea para que los contribuyentes puedan realizar sus trámites tributarios del Registro Único de Contribuyentes RUC a través del enlace que fue bloqueado por seguridad. Recuerde no acceder a enlaces desconocidos. Ahora los contribuyentes pueden realizar los siguientes trámites por Internet con su usuario y clave del SRI en línea: cambiar la dirección y medios de contacto para contribuyentes RICE, suspender su RUC por Internet aun si es RICE, cambiar la dirección en el establecimiento matriz de sociedades, reiniciar en línea actividades de personas naturales si su RUC fue cerrado en procesos de depuración realizados por el SRI, por ejemplo, cuando no presentaron declaraciones en los últimos 2 años y no se identificó información reportada propia ni de terceros. Durante el 2021 se han realizado más de 43,000 actualizaciones de contribuyentes RICE tanto en el canal presencial como virtual, mientras que se registran más de 27,000 actualizaciones del RUC de sociedades, como resultado de la optimización de los diferentes procesos y sistemas de información institucional para atender a las necesidades de los ciudadanos y agilizar y simplificar los trámites tributarios. El Servicio de Rentas Internas continuará implementando nuevos y mejores servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de Telenoticias. Vamos a ver ahora, queridos amigos, no obstante todos los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana y que hemos estado comentando en el pasado, como por ejemplo el desempleo masivo, el subempleo, la pobreza general y la pobreza extrema. La economía no crece lo suficiente para crear empleo. Tenemos problemas en el sistema de seguridad social, etcétera, etcétera. Tenemos el problema en el seguro de la policía, que está en juego como $900 millones o algo así. No obstante, todos los problemas que conocemos los ecuatorianos y que aquí hemos comentado en otro momento, permítame decirles y hacer comentario de que hay ciertas cosas positivas. Una es que recientemente, por razones de salud, el señor ministro de Gobierno renunció y ha sido sustituido por una distinguida dama que tiene una gran experiencia política. César Monge tuvo que retirarse, vuelvo a repetir, por motivos de salud. La persona que está ocupando el cargo de ministro de Gobierno y de Política, decidida por don Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, es la doctora Alexandra Vela. Buena profesional, es un acierto al gobierno haber obtenido la colaboración de esta distinguida y respetable dama. Profesora, abogada y profesora de la UDLA, la Universidad de las Américas. El presidente en el discurso de posesión le ha dicho específicamente que lo ayude al presidente y a su gobierno a luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, que es una cosa terriblemente compleja en el Ecuador y que hay que luchar contra ello, por supuesto que sí. Segundo lugar, ha dicho, ayúdeme a recuperar todo el dinero que funcionarios públicos en los 14 años últimos, gobiernos anteriores al de don Guillermo Lasso Mendoza, robaron, estafaron al Estado a través de métodos X o Z, sobreprecios, etcétera, tanto en obras públicas como en la colocación de petróleo crudo ecuatoriano, en las exportaciones me refiero. Ayúdenme a recuperar ese monto de dinero. Y hay algunas personas, amigos,
que han hecho una estimación de unos 70.000 millones de dólares que han perjudicado una serie de funcionarios públicos en los 14 últimos años. Eso es una estimación que han hecho algunos especialistas. Y por lo tanto, el presidente dice a la nueva ministra de Gobierno, ayúdeme a recuperar. Y esta es una tarea importante porque sencillamente el presidente sabía y sabe que hay que hacer esa lucha para recuperar el dinero. Pero hoy por hoy le ha encargado en forma específica este tema delicado e importante. Muchas personas le dicen al gobierno, ustedes dicen que no hay plata, pues ahí están los 70.000 millones de dólares. Ustedes dicen, señores del gobierno, que hay escasez de dinero por parte del gobierno, pues ahí tienen también los evasores de impuestos que evaden impuestos como 7.000 millones de dólares. Recuperan esa plata y van a tener mucho dinero para financiar las actividades del Estado, para dar suficientes recursos a los sectores sociales, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es cierto eso, pero no es una tarea fácil. No es una tarea, es una tarea más bien compleja y de largo plazo. Y aquí vamos a ratificar lo que alguna vez comentamos con un invitado. Yo creo que la ministra debe hacer contacto, la nueva ministra me refiero, debe hacer contacto con el señor secretario general de Naciones Unidas. Explicarle el deseo del gobierno y del presidente Lasso de recuperar todo ese dinero robado de las arcas fiscales a través de los métodos X, Y o Z. Yo estoy seguro que el señor secretario general de Naciones Unidas va a cooperar. ¿En qué sentido? En el sentido de sugerir y recomendar 2 o 3 compañías privadas internacionales, serias, y con gran experiencia en seguir la ruta del dinero, que no es fácil, ¿sí? Y eso directamente un otro funcionario, no por falta de competencia, sino porque se necesita experiencia en esa difícil tarea. Seguir la ruta del dinero para ver dónde está el dinero robado, dónde está el dinero que se beneficiaron en 14 años una serie de funcionarios públicos haciendo sobreprecios de obras públicas o sencillamente haciendo negocios X y Z no en condiciones adecuadas en la colocación, por ejemplo, del crudo ecuatoriano. 2 o 3 compañías que el secretario general puede sencillamente sugerir. Y luego el gobierno, a través de una ratificación, llamando personalmente al señor secretario general, obtener esa colaboración. Y naturalmente, seleccionar a través de medidas transparentes una de esas 3 compañías con experiencia internacional para ponerse de acuerdo en una mesa de negociación sobre las diferentes características de ese probable contrato. Y uno de los puntos importantes será cuáles son los honorarios, qué porcentaje de lo recuperado puede el gobierno ecuatoriano acceder a aceptar. No es que se va a pagar antes, sino que si se llega a esos convenios el día de mañana, entonces es de lo que se recupere, un porcentaje X que será negociado en ese contrato con esa compañía internacional. Yo creo que esto es posible, ¿sí? Difícil, complejo, hasta la negociación. Pero es, yo creo, una forma viable y efectiva de realmente hacer un esfuerzo serio para recuperar el dinero robado. Directamente un gobierno, por más competente que sea el ministro A, el ministro B o C, etcétera, no hay la experiencia en un terreno de esta naturaleza. Y naturalmente el gobierno tendrá que designar a alguien para que supervise la ejecución de ese contrato. Esto es una tarea que le ha encargado el presidente a la nueva ministra. Buen encargo que se ha hecho y complejo. Es una mujer competente, capaz y una profesional que está bien nombrada. Pero aparte de eso hay otra buena noticia dentro de la complejidad de los problemas, que es el proceso de vacunación. El gobierno y el presidente va a cumplir y va a sobrepasar las metas y las propuestas
que lo dijo aún en campaña electoral. ¿Como cuál? El programa 900. En 100 días, 9 millones de ecuatorianos. Pues bien, se está llegando ya, si mal no recuerdo la cifra dada por el ministro correspondiente, al 14% de la población que está vacunada. Y ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que vacunarnos, tenemos que protegernos. Eso no significa que va a volver toda la situación normal de antes de la pandemia. No necesariamente, pero estaremos mejor protegidos si no nos vacunamos. Ya no solamente son las personas de tercera edad, y si hay todavía personas de tercera edad, son un remanente que tienen irremediablemente que todas esas personas ir hacia la vacuna, porque hay suficiente vacuna. El gobierno ecuatoriano y el presidente Guillermo Lasso Mendoza ha logrado obtener ya no solamente donaciones, sino sencillamente comprando a los laboratorios, a los gobiernos, la cantidad suficiente de vacunas para vacunar al 100% de la población. Y esto es una noticia positiva, por supuesto que sí, y hay que ratificarla como un éxito del gobierno. Tenemos que vacunarnos todos, hasta los niños, y poco a poco el gobierno va progresando en esta tarea de que a los menores de edad de 18 años comienza el proceso también de vacunación. Es buena decisión, buenos resultados, y eso hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que ratificarlo. No para felicitar directamente al presidente porque nos interesa felicitarlo, no, sino porque sencillamente se está cumpliendo sus promesas en esta materia, que es muy importante para la salud de todos nosotros, hombres o mujeres, jóvenes, veteranos de tercera edad, niños, etcétera. Buena noticia y hay que mencionarlo una vez más. Pero aparte de eso, señores, también hay la noticia de que se está promoviendo un plan en materia petrolera que formará parte del plan económico que el gobierno está preparando y que deberá ir al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, junto con el presupuesto general del Estado para el resto del año y para el próximo año. Y aquí, en materia petrolera, el presidente ha dictado un decreto 95 hace pocos días, indicándole al señor ministro correspondiente de que se necesita llevar ciertas acciones en los próximos días, en los próximos meses, para que le digan al presidente esto es lo que hay que hacer en forma específica, en varios campos. Por ejemplo, la meta del presidente en materia de aumento de producción es 1 millón de barriles. Meta optimista, definitivamente sí, meta optimista. Actualmente estamos produciendo cerca de 500.000 barriles diarios. Colombia, se dice por muchas personas entendidas en el asunto, Colombia con un monto menor de reservas probadas de petróleo está produciendo hace algún tiempo atrás 1 millón de barriles diarios. Y si Colombia lo ha hecho, Ecuador también lo puede hacer. Y hay un grupo de ecuatorianos con gran experiencia petrolera, la Coalición Petrolera, esa es la denominación de este grupo de caballeros y damas, en que han entregado al presidente un plan para que en 5 años sencillamente se logre conseguir aumentar al doble la producción petrolera. Como varias veces hemos dicho en este programa, ¿qué sectores son los que pueden sacar de la crisis macroeconómica al Ecuador? Y hemos dicho, la industria extractiva que tiene que ver con minería y petróleo. Exportaciones, pero también inversión privada. Y en petróleo se necesita la inversión privada internacional. Y para cumplir con este objetivo de 1 millón de barriles, el presidente también ha indicado en su decreto presidencial que el ministro tiene que preparar un proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos. ¿A los efectos de qué? De ampliar la colaboración privada internacional para la producción petrolera. Hay algunas personas que creen que no se puede llevar a cabo esta tarea. Y dentro de esto, el presidente
sus ministros van a transformar a la nueva Petroecuador en una compañía anónima, dividida su capital por acciones. ¿Para qué? Para ver la posibilidad para que el día de mañana los ecuatorianos seamos también accionistas de Petroecuador. Los recursos naturales corresponden y pertenecen al Estado ecuatoriano. Sí, señores, sí. Pero ¿qué es el Estado ecuatoriano? Somos nosotros, los ecuatorianos. Por lo tanto, ¿alguien puede negar el derecho a que tengamos cada uno de nosotros $1 de acción de la nueva petrolera estatal, que será una compañía anónima? Hay algunas personas, abogados, que entienden el tema de derecho constitucional, que creen que la Constitución o la ley no permiten llevar a cabo eso. Pues bien, el ministro va a preparar ese proyecto de ley para que el presidente lo estudie y lo envíe a la Asamblea Nacional. Pero también el otro tema es de vender las estaciones de gasolina que todavía existen en poder de Petroecuador. Los efectos es de conseguir un poco más de dinero y alimentar mucho más la competencia en esta materia. Pero también hay el tema de las refinerías, y eso lo vamos a dejar, estimados amigos, para la próxima semana. Gracias, amigos y amigos, por estar con nosotros. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. A semana seguida, las noticias que nos llegan del hemisferio norte se centran en situaciones relacionadas con asuntos meteorológicos y climáticos. El shock provocado por las inundaciones en Alemania hace 15 días, con su saldo de víctimas y de destrucción de infraestructuras y viviendas, cuya real dimensión recién se está empezando a constatar tras el lento retiro de las aguas, que están dejando a la vista una tierra arrasada y el trabajo de muchos años y de varias generaciones perdido, recién se está registrando. Y junto con eso, apenas pasado eso, otra tragedia similar se produce en el centro de China, en la provincia de Henan, donde las torrenciales lluvias han causado gigantescos daños y víctimas en varias ciudades. La narración de centenares de personas atrapadas en el túnel del metro, mirando cómo las aguas subían inexorablemente dentro de los atestados vagones, es argumento hasta para película de terror, pero es también la evidencia cada día más irrefutable de algo que ya debería ser más que evidente hasta para los más recalcitrantes negacionistas, vinculados como cabría esperarse al enorme negocio petrolífero, carbonífero y gasífero. Los combustibles fósiles cuya quema es uno de los factores clave para el cambio climático, junto a la tala de los bosques tropicales, que son los grandes pulmones del planeta, aquejados hoy de lo que ya parecería un cáncer terminal. Mientras la gente se ahoga o es arrastrada por las aguas en Alemania o en China, en esta última, no a mucha distancia, en la más poblada y económicamente más importante ciudad de China, Shanghái, se declara una alerta por calor extremo, anunciándose desde ya temperaturas por encima de los 40 grados centígrados para los próximos días, cuando recién se está a la mitad del verano boreal. En el sur de Irán se han registrado violentas manifestaciones reclamando al régimen teocrático iraní por su falta de previsión en la provisión de agua, tanto potable como de riego, en una región históricamente relegada al estar poblada por una mayoría árabe que ha tenido constantes conflictos con el gobierno central. Pese a ser la única región de Irán por donde pasa un río de dimensión significativa, la escasez de agua por falta de infraestructura ha originado una explosión social que hasta el momento ha costado ya la vida a 4 personas ante la facilidad que tiene la autocracia para disparar contra la población civil desarmada cuando ésta se atreve a expresar su protesta por tener que pagar con sufrimiento y privaciones la falta de preparación de quienes gobiernan. La imagen de Moisés golpeando una roca para que de ella mane el agua
podrá ser muy inspiradora para los creyentes, pero al parecer está muy lejana de la realidad, y esa realidad muestra la creciente irritación por los constantes cortes de servicio de agua y eléctrico en un momento en que las temperaturas están también alcanzando cotas extremas cercanas a los 50 grados centígrados. Como es habitual, el régimen sitúa el problema en la acción de lo que llama grupos separatistas árabes, con lo cual todo queda explicado. O sea, para no ser tildado de traidor a la patria, se requiere a la ciudadanía morirse de sed y de calor sin queja alguna. Sorprende mucho que aún no haya habido acusaciones por esta situación contra la perfidia israelí o la infinita maldad del gran Satán norteamericano, pero aún estamos a tiempo. España, por su parte, fue víctima de un denominado domo de calor generado por el ardiente aire del Sahara, dando lugar a muy altas temperaturas por encima de los 40 y ya acercándose a los 50 grados, lo cual ha determinado, ante el aumento de la demanda de electricidad, pues el uso de ventiladores y de aire acondicionado se vuelve imprescindible y hasta vital, que el costo de la energía se haya puesto por las nubes, con el consiguiente malestar de una población aún muy golpeada por la crisis económica del COVID. Pero lo más increíble de todo, imaginémonos cómo estarán las cosas, el Reino Unido acaba de emitir una alerta de calor extremo, la primera en su historia, advirtiendo a la población sobre la conveniencia de mantenerse a resguardo entre el mediodía y la tarde sin descuidar una permanente hidratación. Como que la implementación en serio y en profundidad de un plan Marshall a nivel planetario es ya insoslayable. El tiempo de las declaraciones líricas y vacías de un liderazgo político que mucho se ha quedado anclado al pasado, parecería que se ha terminado. La implementación de un programa mundial de reforestación masiva es una alternativa que está perfectamente al alcance en cuanto a recursos económicos. De igual manera, los programas de sustitución de las fuentes de energía fósiles por sistemas limpios, como la energía solar, eólica, geotérmica o marina, han demostrado no solo su factibilidad técnica, sino también económica. La eliminación de los sistemas de transporte basados en motores de explosión es también una necesidad impostergable, lo cual implicará un repensar en la planificación urbana con la drástica reducción del transporte privado en las ciudades, reemplazado por sistemas eficientes y no contaminantes de transporte público, como el metro, el tranvía o los sistemas aéreos. Todos estos pasos están al alcance del mundo hoy. A propósito del metro, se me hace incomprensible e inaceptable que un sistema de transporte que ha costado tanto y que le va a seguir costando mucho a la ciudad, haya pasado 2 años en condición de zombie, prácticamente sin ningún avance en su implementación operativa. Hace más de 2 años están en el país las locomotoras y los vagones, el sistema de túneles y estaciones está listo y en efecto la constructora no tiene a quién entregar la obra. Por el lucro cesante de la operación, ¿quién se responsabilizará? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de que no funcione el metro? Son preguntas que los ciudadanos debemos formular a unas autoridades indolentes, incapaces e irresponsables a las que lamentablemente sistemáticamente elegimos. Su implementación requiere de voluntad política, información y difusión de lo que podría convertirse en un primer proyecto conjunto de la humanidad para afrontar un muy grave e inminente riesgo para su existencia futura. El cambio climático está aquí y ha venido para quedarse. Los eventos catastróficos que vemos todo el tiempo en las noticias son la expresión de ese cambio y el preludio, sin querer ser apocalíptico, de circunstancias cada vez más severas y extremas. Con toda probabilidad, los impactos serán más graves para los más pobres
que habitan muchas de las zonas más expuestas y peligrosas para inundaciones, huracanes o tifones, pero la tragedia de Alemania es una voz de alerta de que tampoco el primer mundo está a salvo, pese a sus recursos. Estamos en el mismo bote y este se llama tierra. Es el único que tenemos. Si permitimos que se hunda, con él nos hundiremos. Muchas gracias. Editorial. Recuento por Francisco Huerta de El Expreso. Es un privilegio extraordinario recibir reconocimientos mientras se está sobre la tierra y no bajo ella, por las actividades que uno realiza. He tenido la buena fortuna de obtener algunos a lo largo de los años. Ellos han compensado las horas amargas que nunca faltan. Podría decir que mi balance es favorable. Por eso disfruto, junto a los míos, la hermosa tarea de vivir. Y en acuerdo con Marañón, recordando, vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Ahora, en una especie de fin de ciclo de mi vida pública, el presidente Guillermo Lasso Mendoza acaba de conferirme la Orden San Lorenzo. Me siento orgulloso, obviamente, pero la recibí con humildad y gratitud. No se puede ser grato cuando se deja de ser humilde. También, conociendo su significado, tengo la obligación de honrarla. Hago propósito al respecto. Cuando los patriotas del 10 de agosto de 1809 le establecieron, era una recompensa a la defensa de las libertades. Entonces, para acá, sabemos con Aya de la Torre que no basta la libertad sin pan. Una tiene gran tarea por delante. Presidente Lasso, mejor dicho, tenemos, si la buena marcha del gobierno nos compete a todos. Hace ya medio siglo que he invitado a una gran amiga para hacer una nueva república. Sin hacer juicio sobre lo logrado, me queda claro que los enemigos del cambio son poderosos y están más y mejor organizados que el común. Ojalá usted pueda llevar adelante la tarea de hacer de la democracia ecuatoriana un gobierno del pueblo, por el pueblo e igualmente para el pueblo. La angustia de los humildes es vieja y cotidiana. Es obligatorio un esfuerzo nacional por superarla. El buen resultado que está alcanzando la vacunación prueba que el acuerdo se siente como necesidad y entonces es posible. Perdonen los lectores estas disquisiciones derivadas de un requerimiento íntimo de revisar y proponer. Llega el momento de mirar atrás para seguir persiguiendo los sueños no cumplidos. Por Francisco Huerta de El Expreso. ¿Hay un plano estratégico en el gobierno? José Hernández, 4 Pelagatos. La metida de pata del canciller con el tema de Cuba pone sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿Tienen los ministros una hoja de ruta? ¿Saben, al margen de sus especificidades, hacia dónde deben contribuir a mover el país? El presidente Lasso, en una actitud que seguramente le dio puntos en la opinión, dijo a sus ministros en público lo que esperaba de ellos: eficiencia, trabajo, dedicación, servicio y ética a toda prueba. Ese es un derrotero operativo que genera un perfil prototipo del ministro al cual aspira y de la forma como espera que cumplan su función. La publicación del Código Ético ratificó ante la opinión el compromiso sellado entre el presidente y los miembros de su gabinete. No se sabe si el presidente y principalmente el secretario de la administración han delineado para esos ministros y sus altos funcionarios el campo estratégico que deben transitar. Primero, porque cualquier gobierno requiere coherencia y sindéresis, y luego porque el gobierno de Guillermo Lasso es, cuando se observan los últimos 14 años, el verdadero gobierno de transición. Esa tarea la emprendió Lenín Moreno. Sin embargo, el país no migró enteramente de una visión autoritaria, estatista, caudillista y clientelar a un país democrático donde el Estado regule, anime la reactivación económica y ponga entre las prioridades la política social, pero pase la iniciativa económica al sector privado y libere la sociedad de todas las mafias que tienen secuestrada la administración pública. Si se suma la ausencia de objetivos nacionales concretos, de una visión geopolítica y de un proyecto de lo que quiere ser Ecuador en el concierto internacional, hay que admitir que la tarea de este gobierno es conceptualizar esos retos,
explicarlos a la sociedad y alinear a sus funcionarios para lograrlos. Lo que se entiende por ahora es que el gobierno ha fijado etapas de acciones en su calendario. Primero, la vacunación, luego la reactivación. Eso es una visión operativa. Por eso hay preocupación de que no exista un derrotero estratégico que incida en el cambio de perfil del país de aquí a 4 años. Dicho de otra manera, el canciller Montalvo puede ser eficiente, laborioso, dedicado, entregado a su trabajo y profundamente ético, pero podría no tener idea del cambio que requiere la diplomacia en este momento en función de una visión estratégica del país. Lo prueba su comunicado inspirado en la visión arcaica de que en el caso cubano hay que condenar el embargo y respetar el status quo. Se equivocó. La coyuntura, el contexto y las posiciones de Guillermo Lasso militan contra posiciones tan trasnochadas. Todo esto suscita una pregunta. El Ejecutivo, el Canciller y los asesores en política externa se han sentado a determinar, en función de las nuevas condiciones, las nuevas políticas que el gobierno y sus diplomáticos tienen que comunicar y asumir. Ningún ministerio, ninguna gran institución queda al margen de esta necesidad que tiene el gobierno de moverse en un campo estratégico. Se puede decir de la educación y las enormes transformaciones que debe sufrir para encarar los retos de desarrollo ante los cuales el país tiene atrasos, ojalá no irremediables. Se puede decir del modelo económico, en el cual el país debe cesar de hablar de potencialidades y, definiendo una ruta, dedicarse a convertirla en realidad. El caso del turismo y del turismo verde es uno de sus elementos. Se puede decir de la salud enteramente volcada por ahora y con razón a la vacunación, pero debe haber una pieza que la mueva estructuralmente. Y bien podría ser, por ejemplo, como ocurrió en Costa Rica, la limpieza del agua en todo el país. Se limpia el agua y desaparece un enorme porcentaje de enfermedades. ¿Tiene Ecuador intereses geopolíticos? El país no los conoce. Y si no se sabe cuáles son, y si no están actualizados, ¿qué línea sigue la Cancillería? En esa dinámica, ¿qué quiere ser Ecuador en el mundo? ¿Un centro de nuevas tecnologías? ¿El destino turístico de siempre porque aquí seguirán las Galápagos? Los interrogantes son innumerables. El gobierno de Guillermo Lasso apenas empieza, pero ya está claro que no puede ser un mero gobierno operativo, por eficiente que resulte. Tiene que haber un norte estratégico que no puede ser un pálido boceto, tiene que ser un verdadero plano. José Hernández, 4 Pelagatos. Robar bien, por Gabriel Hidalgo. Rosa Cerda recomendó robar bien. El problema no está en robar, sino en robar mal. Justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, dijo. ¿Quiénes roban bien? Los que no dejan rastros, los que los queman, los que huyen antes de ser aprendidos, los ladrones que se declaran como perseguidos políticos, los que llaman acuerdo entre privados al robo, los que dicen que la corrupción no afecta a las finanzas públicas. Roben bien, dijo Cerda, una tecnóloga en turismo y trilingüe, y lo dijo en castellano perfectamente claro e inteligible. Pero Rosa Cerda no estaba sola al decir lo que dijo. La acompañaban altos dirigentes de la CONAIE y de Pachacuti. También la acompañaban sus simpatizantes que vitorearon esa preclara expresión de lucidez ideológica. Pero ella ya contestó en un comunicado. Dijo que todo se trataba de un montaje y que sus expresiones fueron sacadas de contexto. Cerda es una legisladora elegida en Napo por el movimiento Pachacuti. Allí se impuso de forma contundente el presidenciable Yacu Pérez, que consiguió el 42% de los votos, duplicando el 17% del segundo en la competencia. Guillermo Lasso. Es de suponer que Rosa Cerda ocupe su espacio por el arrastre presidencial. Unas declaraciones tan desafortunadas como estas expresan la pudrición del sistema político. Según esto, hay solo 2 opciones en la política: el robar bien y el robar mal. En otros términos, todos roban. La diferencia es que unos lo hacen mejor que otros. A unos los atrapan robando y a otros no los atrapan. Quienes logran evadir los controles de la justicia, los que justifican bien, son los que no se dejan ver las cosas, compañeros. Esos son los más
aptos. Lo que se entiende de lo dicho por Rosa Cerda en castellano claro es que la política es para los ladrones, para los inmorales, para los corruptos. Ahora se entiende mejor por qué Yacu Pérez no remontó su mejor votación, porque hay un tercio de los ecuatorianos que vota por opciones electorales asociadas a la delincuencia organizada. Ese fue su verdadero adversario. El problema con estas opciones políticas es que pueden elegir presidentes, legisladores, alcaldes o prefectos. Un tercio de la población elige corruptos, sinvergüenzas y ladrones que, según ese tipo de elector, todas formas robará. Pachacuti Guillá rebatizó las desafortunadas declaraciones de su comunicado. Dijo que la asambleísta Cerda debe aclarar sus dichos como si no fueran lo suficientemente claros y que todos lo hemos malinterpretado. Si el partido indigenista quiere fumigar las filas de los escollos de la corrupción heredada por la más reciente generación de políticos comprometidos con el desfalco al Estado, debe expulsar sus filas a militantes como Rosa Cerda e impulsar un proceso dentro del legislativo para despojarle de su curul legislativa. Después de sus lamentables declaraciones, Cerda pidió al auditorio vitorear la famosa frase de Izquierda Radical: el pueblo unido jamás será vencido. La gente la coreó apasionadamente. ¿Qué estamos haciendo con la izquierda, con la política, con la democracia? El pueblo unido jamás será vencido para robar. La sociedad entera se pudre si alguien así vuelve a ganar unas elecciones y llega al poder para robar. En las elecciones se encuentra el origen de los muchos males de nuestra democracia. Si seguimos confiando el poder a los corruptos, no podemos considerarnos víctimas sino cómplices de nuestra propia desgracia. Por Gabriel Hidalgo. ¿Los dólares que huyen de Castillo llegarán aquí? Martín Pallares, 4 pelagatos. Según una nota del País, desde que Pedro Castillo se perfiló como ganador de las elecciones, cerca de 14.000 millones de dólares han salido del Perú a cuentas que los peruanos están abriendo en los bancos de los Estados Unidos. Otro portal peruano, El Montonero, calcula la fuga de capitales en 16.000 millones. Es tal la urgencia de miles de peruanos por abrir cuentas en los Estados Unidos que en YouTube hay un tutorial para que los peruanos que tienen casi 85.000 visualizaciones en apenas un mes lo sigan. Además, no hace mucho, un tuitero contaba que en una reunión de ex compañeros de un colegio que no es de los más exclusivos de Lima, habían calculado cuánto habían sacado entre ellos del país y decían que llegaron a sumar 100 millones de dólares. Estos datos hablan al menos de dos cosas: la dimensión gigantesca de la economía peruana y el enorme temor que ha suscitado en el sector privado el advenimiento de un gobierno que, a pesar de emitir señales tranquilizadoras, no ha negado, de forma expresa, dos cosas que asustan: la Asamblea Constituyente y la colectivización de la economía. Esta búsqueda de refugio para los capitales peruanos tiene un escenario que, aparentemente, podría significar que parte de esos ahorros o inversiones terminen llegando al Ecuador. En Chile y en Colombia existe el riesgo cierto de que llegue un gobierno inamistoso con la empresa privada, y en Estados Unidos, a pesar de las seguridades que existen para el capital, las tasas de retorno son casi inexistentes. ¿El Ecuador se puede entonces convertir en un destino de esa fuga de capitales peruanos? Según fuentes en Lima, con las que conversó 4 pelagatos, Ecuador no es un destino apetecido por el empresario peruano. El paso de un largo gobierno afiliado al socialismo del siglo XXI dejó una pésima impronta, y la llegada de Guillermo Lasso no ha logrado ahuyentar esa percepción que tiene un empresario que durante los últimos 20 años se convirtió en un defensor apasionado del libre comercio y la poca regulación del Estado. Además, según uno de los consultados, la falta de acuerdos comerciales del Ecuador con otros países y bloques como la Alianza del Pacífico, así como la rigidez de la legislación laboral, hace que Ecuador no sea muy confiable. Sin embargo, sí hay sectores que podrían poner sus ojos en el sistema financiero del Ecuador. Se trata de cuentacorrientistas peruanos, sobre todo del norte del país, y en especial de la pujante zona de Piura, que gracias al bimonetarismo que hay en ese país, han acumulado dólares en cuentas y ahora temen que el gobierno de Perú los convierta a la fuerza en soles.
Esto a pesar de que Perú Libre salió a decir que es falso el tuit que apareció en su cuenta y que decía que los ahorros son un bien colectivo. Se refería a la fuga de capitales. Se trata de gente que tiene dificultades para abrir cuentas en Estados Unidos por las barreras culturales, geográficas e incluso de idioma. Son depósitos no muy significativos, pero que si se suman representan un volumen importante. Abrir cuentas en el Ecuador para poner en buen recaudo los depósitos en dólares no es sencillo por otro problema. Los bancos del Ecuador tienen una alta liquidez. Su demanda de crédito sigue siendo baja y el nuevo gobierno les ha pedido que bajen las tasas de interés. Es decir, han disminuido los incentivos para captar ahorros peruanos. Un empresario ecuatoriano que tiene inversiones en el Perú dijo a Cuatro Pelagatos que la posibilidad de que lleguen inversiones al Ecuador dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas cuando se conozca la verdadera orientación del gobierno de Castillo. Ahí entra el sector agroexportador que durante el boom económico peruano alcanzó dimensiones enormes, pero despertó antipatías y resistencias en sectores sociales que lo ven como explotador capitalista, según comentó el economista peruano Hans Roensieser a Cuatro Pelagatos. Este sector, que ha hecho enormes inversiones en el sur del país, por ejemplo en espárragos para exportar, es el que más nervioso está. Sus mayores detractores participaron y apoyaron las violentas manifestaciones de diciembre de 2020 en la zona de Ica y son simpatizantes y miembros de Perú Libre, el partido del nuevo gobierno. Ese sector podría estar pensando en mover sus inversiones al Ecuador o Colombia, siempre y cuando Castillo se radicalice y cambie las reglas del juego en su país. Por ahora, algunos de ellos están trasladando sus capitales a Estados Unidos. Por último, están los empresarios que tienen inversiones en el Ecuador en el sector agroindustrial, como el grupo Gloria y Alcorp. Estas empresas sí tienen interés en ampliar sus inversiones porque ya tienen una cabeza de playa en el país y conocen mejor las condiciones políticas y el mercado ecuatoriano. En claro, Ecuador no parece ser el mejor destino para los inversionistas peruanos. Las noticias que vemos acá de Ecuador no siempre son pro mercado, dice Rotzinger. No está visto como una plaza de inversión confiable. Sin embargo, las cosas podrían cambiar si el nuevo gobierno peruano confirma los temores que tienen los empresarios. Es el único país al que pueden volar los capitales, dice Eduardo Ponce, ex embajador del Perú en Quito. A más de los que fugan a Estados Unidos, las inversiones en Chile deben estar pensando en salir, así como las que están en Colombia y ni hablar de Bolivia. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. El turismo en Ecuador, por Ramiro Ruiz. La industria del turismo recibió un fuerte impacto en el mundo. En el año 2020 disminuyeron los viajes internacionales, ocasionando una pérdida de más de 1,3 billones de dólares, es decir, 1 millón de millones. En 2019, según los datos actualizados de la industria, el mundo gastó unos 9 billones de dólares en turismo, cerca de una décima parte del Producto Interno Bruto global. Fue el 10º año consecutivo de crecimiento del turismo y parecía imparable. Según el Ministerio de Turismo, el Ecuador de marzo a diciembre del 2020, la producción del turismo perdió un 58,9%, equivalente a 2.822 millones de dólares, en relación al mismo periodo del 2019. Las pérdidas castigaron a las actividades relacionadas a la industria turística, como las empresas de alimentos, bebidas, transporte, agencias de viajes y otros servicios. ¿Cómo se llega a Ecuador? Siguiendo la luz. Exactamente en el centro del planeta está Ecuador. Recibe los rayos perpendiculares del Sol. Ecuador, uno de los países con mayor interés turístico y destino perfecto para deleitarse de Quito, luz de América, patrimonio cultural de la humanidad, como de los volcanes, lagos y playas. El país tiene una riqueza original en la naturaleza, la fauna y flora variada en la Amazonía y la conservación de la biodiversidad más significativa de América, así como el clima saludable con temperaturas apropiadas. No se conoce tornados o huracanes. En Ecuador, los turistas tienen la posibilidad de entregarse al olfato, al tacto, a la vista, al gusto de una gastronomía variada según cada pueblo y provincia que cautiva a cualquier paladar exigente. Más
más aún ahí está la belleza de los lenguajes culturales como la música, literatura, danza, ballet, costumbre y tradiciones, las fiestas y celebraciones únicos. El promedio anual de los viajeros extranjeros al Ecuador creció un 4% en 2019, de acuerdo con los datos del Registro Administrativo de Migración del Ministerio de Gobierno. Entre enero y noviembre de ese año ingresaron 1.381.726 personas que viajaron desde Estados Unidos. Respecto de 2018, creció un 15,1%, España un 15,8%, Alemania 4,5%, Canadá 10,6%, Francia 12,2%. El Ministerio de Gobierno informó que entre enero y septiembre de 2020, 392.850 personas ingresaron al país por vía terrestre, fluvial o aérea. La mayor parte de ellos fueron turistas, es decir, de 100 viajeros, solo 34 visitaron el país. La vida se esfuma mientras pensamos cómo salir al encuentro del entorno cercano y desconocido. La exploración es un anhelo humano, ancestral y noble, y conforme la propagación del virus se reduce, hay que considerar la posibilidad de recuperar el descanso extraviado. La economía global podría depender del resurgimiento rápido del turismo. Los viajes fueron los más afectados por la pandemia. Decenas de millones de empleos y billones de dólares en actividad económica dependen de su regreso a la normalidad. El turismo no debe volver a su antigua normalidad derrochadora. La pandemia le ha presentado al mundo alternativas de encuentro para replantear la manera de conocer el país, nosotros como ecuatorianos, pero más todavía los viajeros de otros lugares del mundo. El gobierno junto a la empresa privada requieren motivaciones y un impulso para crear nuevas rutas y productos turísticos. Estos meses han demostrado un leve crecimiento de visitantes ecuatorianos. Este acontecimiento se ha comprobado en algunas ciudades pequeñas que han sido declaradas pueblos mágicos del Ecuador. Hasta el 18 de marzo del 2021, este reconocimiento lo tienen 21 destinos de la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. Se trata de Patate, Alausí, Cotacachi, Zaruma, San Gabriel, Guano, San Antonio de Ibarra, Portoviejo, Rumiñahui, Azogues, Chordelic, Agua Blanca, Xuxufindi, Laguagrio, Pimampiro, Isla Floriana, Cayambe, El Chaco, Esmeraldas, Calvas y Saraguro. Ecuador requiere de un modelo de desarrollo de política pública dirigida a los pueblos alejados de las ciudades. A través del tiempo y la renovación del mundo actual, los pueblos mágicos han conservado el valor y la herencia histórica cultural. Cada uno comunica en diversos lenguajes culturales el patrimonio tangible e intangible irreemplazable. El desarrollo del sector turístico es importante para el Ecuador, más aún, incorpora más del 6% del total de empleados de la economía. Además de traer al turismo extranjero, es importante trabajar en la atracción y la promoción nacional y universal. Por Ramiro Ruiz. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.